Hola, ¿cómo están? Donald Trump cumple una semana como presidente de Estados Unidos. Desde que ha llegado a la Casa Blanca ha firmado más de 10 órdenes ejecutivas sobre migración y emite una serie de decretos para cumplir sus promesas sobre deportaciones masivas y seguridad fronteriza. ¿Es realmente la migración un arma que utiliza Donald Trump? ¿Pero con qué fin? Analicemos los hechos hoy en El Mapa. Bienvenidos. Algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Estados Unidos, deportaciones masivas. Vamos a desplegar nuestro habitual mapamundi, identificar a esta nación con los colores de su bandera, así como lo había anunciado Donald Trump en su campaña y luego de haber asumido el poder inició con las deportaciones. Y es que a solo minutos de haber llegado al cargo en la Casa Blanca ordenó el cierre de la aplicación de la CP1. Este es un programa implementado en 2023 por la ex administración de Joe Biden que le permitía a miles de migrantes programar citas con las autoridades migratorias en la frontera y solicitar asilo en el país, lo que amparó el ingreso de más de 900,000 personas desde su implementación y reinició el programa Quédate en México con la finalidad de que los migrantes hicieran vida en esta nación. Trump pretende deportar al menos 11 millones de inmigrantes residenciados de forma irregular en Estados Unidos, teniendo como prioridad a los migrantes con antecedentes penales. Según datos del sistema judicial estadounidense, se registran 425,431 personas, además de desplegar 1,500 soldados en la frontera sur, declarando una emergencia nacional para construir una barrera contra migrantes e incluso ha ordenado eliminar la concesión de la ciudadanía estadounidense a todas las personas nacidas en el país, algo que ha tenido que retroceder porque, recordemos, ha sido suspendida ante la pronunciación de los tribunales, es decir, ha sido declarada anticonstitucional. Esto ha frenado de alguna manera una de las políticas o anuncios más polémicos que hace la administración actual de Donald Trump. Pero ¿qué está pasando con los migrantes? Vamos a revisarlo también en nuestro mapa. Ahí está en imágenes. El Departamento de Defensa ha proporcionado aviones militares para deportar a más de 5,000 personas que han sido detenidas por las patrullas fronterizas. En nuestro mapa vemos como algunos fueron trasladados con esposas, custodiados, inclusive les han amarrado los pies. Todos estos hechos han generado distintas reacciones en el planeta. Aunque no hay cifras oficiales de los repatriados, México ya ha reportado 4,000, la mayoría de mexicanos. Guatemala 3,300, casi todos oriundos. Países como Colombia, que recibían también esta jornada aviones, pero que en el caso de otras naciones utilizó sus propios aviones militares para transportar a sus ciudadanos bajo el respeto de los derechos humanos. En este contexto, estas naciones han creado programas para garantizar el flujo migratorio y tener un trato digno. Sin embargo, mientras las deportaciones se siguen realizando, miles de migrantes inician un recorrido desde la frontera sur de México con destino a Estados Unidos, lo que ya conocemos como una caravana que intentará desafiar los ajustes migratorios que emprende la administración de Trump. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hoy lo vamos a analizar con nuestros invitados. Vamos a recibir en primera instancia, nos acompaña desde México, es especialista, además, en proceso migratorio, hay que decir, Leticia Calderón con nosotros. Doctora, qué gusto tenerla en el mapa, gracias por su tiempo para Telesur. Muy agradecida por la invitación. Leticia, cuando vemos imágenes, además de testimonios desgarradores, ¿cómo procede estas fuerzas especiales? Que además, me gustaría hablar más adelante de esta ley que pretende aprobar ya el Congreso estadounidense, que permitiría prácticamente impunidad a estos agentes para avasallar escuelas, iglesias y amplios, digamos, precedentes para poder operar contra los inmigrantes ilegales. Y lo voy a entrecomillar. ¿Qué precedente jurídico marca la actuación que emprende la administración de Donald Trump con los inmigrantes?
bueno, pues esto que estás mencionando ya fue aprobado en Estados Unidos y ya desde hace unos días se permite que se pueda hacer redadas en cualquier lugar. Es un ambiente muy fuerte que yo creo que no alcanzan a ver los ciudadanos estadounidenses todavía, porque incluso ayer que fue el día de la liberación nazi en el que se conmemora y se recuerda en todo el planeta, pues exactamente se hablaba de la deshumanización al criminalizar a seres humanos, y ese es el discurso que está detrás de todas estas medidas. El problema con eso es que se está repitiendo algo que ha ocurrido, del cual la humanidad entera es consciente de que ha ocurrido, y al mismo tiempo se celebra y se apoya desde Estados Unidos sobre todo. Pero ojo, también hay grupos a veces desde los países de donde son originarios los migrantes que apoyan esas medidas desde el país estadounidense. Entonces, aquí lo que tenemos es también un discurso que viene más bien ideologizado respecto a toda una clase trabajadora, porque ojo, ni siquiera es contra los migrantes, es contra un sector trabajador que va a un país que además chupa mano de obra. Es que eso no se nos puede olvidar. Hay coordenadas aquí donde hay, claro que países de expulsión, claro que condiciones de pobreza, claro que condiciones de precariedad, pero del otro lado hay una simulación también en términos de atraer esa mano de obra, y hoy que creen no necesitarla, la empujan porque políticamente le es rentable al nuevo gobierno de Estados Unidos. Una foto que es de la detención de uno de los latinos. Recordemos que en la última elección, que ha llevado además a Donald Trump a ser el presidente de los Estados Unidos, el 45% de estos latinos le han dado su voto. Hoy, varios de ellos, o quizás más del 30%, se arrepienten de haberlo hecho, con todos esos antecedentes y connotaciones que usted nos marca, doctora Leticia Calderón. Quiero preguntarle, ¿es realmente entonces que Trump está utilizando la inmigración o estas políticas como un arma de presión dirigida especialmente a quién? ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo que estamos viendo es una situación en la cual la geopolítica en realidad es lo que está detrás de esto, y la pugna que tiene Estados Unidos por tratar de mantenerse como el país hegemónico que lo ha sido en el planeta en términos económicos, y en realidad estamos viendo un cambio. Claro, no lo podemos ver así porque estamos viviéndolo día a día, pero al paso de la historia vamos a poder tener como muy claro el mapa en el cual la geopolítica se mueve, emergen economías que han estado prosperando poco a poco a lo largo de estas décadas, y en realidad Estados Unidos tiene un altísimo déficit, tiene una situación muy precaria en términos de una situación de desigualdad, que su propio modelo, que es el nuestro, hay que decirlo también, fue desequilibrando lo que en algún momento fue una sociedad medianamente próspera que incluía a la mayoría y generaba este discurso del sueño americano. Hoy por hoy, los datos de desigualdad al interior de Estados Unidos pues muestran que ese modelo también ya llegó a un clímax. Tú me mencionas el hecho del apoyo electoral, y eso no hay que olvidarlo, porque aunque pueda haber detractores de Trump tiene mucho apoyo. Y ojo, no es Trump, porque eso sería como caricaturizarlo en esta idea del hombre macho, ¿no? El bad hombre que ellos manejan, sino es todo un proyecto político y económico que de repente dice cosas que suenan trasnochadas cuando hablan de volver a ser lo que creen que fueron, cuando en realidad, bueno, a lo mejor lo que pasó es que hubo un momento de expansión estadounidense en el siglo XIX que no corresponde ni tendrá lugar en el momento actual, porque las coordenadas, insisto, son otras. China, los BRICS por sí mismo, la propia dinámica económica de nuestros países latinoamericanos y como región también han cambiado de manera brutal. Te diría incluso estos últimos años, ni siquiera me iría al siglo pasado. Y no se nos olvide un dato aquí importante, cómo al final de cuentas Estados Unidos también es un país con serios problemas en términos sociales, no solamente de este tema tremendo del consumo de drogas, sino de envejecimiento como sociedad, también de baja productividad como tal, un país muy enfermo. Lo que llamamos también esto de la globalización es parte de lo que ellos también, y es lo que maneja Trump, no es como que si ellos son víctimas, los pobres han perdido frente al mundo, van a volver a ser respetados. Bueno, lo que nos está diciendo el señor es que entonces efectivamente el planeta entero no lo respetamos, o cómo se perciben a sí mismo, que ese sea su discurso y que lo apoyen, diría yo, más del 50% de la población de ese país.
Recuerdo, doctora Leticia Calderón, que hoy muy temprano también se pronunciaban senadores y diputados de Estados Unidos, latinos, por cierto, quienes decían que recuerda el presidente Trump que la economía de Estados Unidos en su momento fue grande no a raíz de los latinos, sino por la mano de obra que brindaron los latinos a este país. ¿Cuál va a ser entonces el panorama si sigue sacando tanto latino que está trabajando justamente en esos escenarios, en esos ámbitos, más allá de que tenga la oportunidad de regularizar o no, que además, recordemos también en su momento, Leticia, se utilizó ese mecanismo para desestabilizar las naciones? Efectivamente, lo que estamos viendo aquí es que al final de cuentas la economía estadounidense, que tiene en ciertos sectores, también eso hay que ser muy claros, en ciertos sectores gran dependencia de la mano de obra barata, masiva, joven, y qué mejor que indocumentada porque la explotan doblemente. Entonces, esto ha sido también parte de esa economía supuestamente fructífera, pero que también se ha basado mucho en esa sobreexplotación. Solamente hay que decirlo, 90% de la mano de obra agrícola en California es de personas extranjeras, principalmente mexicanos en este caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que algunos sectores, algunos nichos de la economía estadounidense dependen altamente de esta mano de obra, pero en realidad también, hay que ser sinceros, la economía estadounidense tiene muchísimos rubros que probablemente la mano de obra indocumentada o migrante en general es solo una parte. Donde vamos a ver una resistencia, y prepárense porque no lo dudo, es de los propios empresarios estadounidenses que van a ser afectados de manera directa en este escenario, donde van a perder ese jugoso mercado de la mano de obra barata, joven, indocumentada, y al mismo tiempo que van a reclamarle a Estados Unidos, a Trump. Ya ocurrió en el primer gobierno, lo que está afectando a su industria. Ahí viene otra parte, la lógica comercial, que pues parece que que es ilógica, porque por un lado el presidente Trump dice vamos a poner aranceles, y por el otro quiere controlar la inflación, que ha sido una de sus promesas de campaña, que por cierto ya venía bajando con Biden, que tampoco está para defenderlo, pero creo que hay un punto interesante. Aranceles y bajar inflación son contradictorios. No hay forma de hacerlo en el sentido económico típico, digamos, tradicional de las reglas de la economía. Por tanto, ahí vamos a ver cómo se juega y se maneja sobre todo el discurso político, y por eso la creación de los migrantes ya no solamente como mano de obra, sino como enemigos. O sea, es una cosa que ya subió el tono, y desafortunadamente, y este es el punto más grave, genera un ambiente social que permite a esas voces prácticamente fascistas, reaccionarias de derecha, permitirse externar lo que opinan en ese escenario estadounidense, donde pues obviamente si el presidente mismo, el líder de ellos, habla de esa manera tan racista y tan despectiva, pues da lugar a que la sociedad misma retome y se permita ese tipo de cosas. Es un escenario realmente muy duro. Lo que nos toca del lado de América Latina es justamente cambiar nuestras coordenadas para poder responder a esto. Esto además, legalmente hablando, podrá traerle implicaciones en un futuro a la administración de Trump, o llámese Joe Biden o Barack Obama, porque la impunidad en la violación de derechos humanos no es para siempre. Gracias, Leticia, por tu tiempo y por compartir tu análisis en esta primera radiografía. Era la doctora Leticia Calderón, experta también en procedimientos migratorios. Vamos nosotros a marcar una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de nuestra multiplataforma Telesur, a la cual invito a que visiten, le den like y compartan los artículos. La presidenta hondureña anuncia un programa para atender a migrantes deportados de Estados Unidos. La presidenta Xiomara Castro advertía a Estados Unidos que de continuar con las deportaciones masivas, su gobierno podría considerar el cierre de las bases militares estadounidenses en su país. Asimismo, Xiomara Castro anunció un programa de emergencia para los connacionales que sean deportados por Estados Unidos. El programa contempla un bono económico de alimentación y capital semilla para poner en marcha emprendimientos ante la amenaza de deportaciones masivas que hace el gobierno de Donald Trump. Hoy se anuncian, decía Xiomara Castro, deportaciones masivas desde Estados Unidos hacia América Latina, y mi gobierno ha llamado a Estados Unidos a iniciar de inmediato un diálogo sobre migración con acciones para el migrante dentro de Estados Unidos, en tránsito y también hacia los deportados. Subrayaba durante sus declaraciones, explicando que cada migrante hondureño
retornado recibirá un apoyo de $1,000, una ración de alimentos, de capital de semilla para iniciar a través de las cajas rurales y urbanas pequeños y medianos emprendimientos, entre otros anuncios que también los estaremos viendo en el siguiente bloque. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía, y es que Estados Unidos decide suspender el Uniting of Ukraine, Unidos por Ucrania. ¿Para qué? Este es un programa de acogimiento a refugiados provenientes de Ucrania. Los cambios se deben también a la orden ejecutiva asegurando nuestras fronteras, firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero del 2025. Debido a ese decreto, esa orden ejecutiva, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de ese país está en pausa. Aceptación del formulario, solicitudes de apoyo en línea y declaraciones de apoyo financiero hasta que se revisen todos los procesos categóricos de permiso de permanencia temporal, según está requerido por esta orden. La nueva política que emprende la Casa Blanca permite desde el pasado 21 de enero que los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas deporten de Estados Unidos a migrantes indocumentados sin necesidad de una decisión judicial. La foto, ¿no? Ciudadanos ucranianos sosteniendo su bandera y de fondo también la Casa Blanca y la bandera de Estados Unidos. Vamos a analizar este escenario. Nos acompaña desde México, experta en análisis internacional, Ana Esther Ceseña con nosotros. Ana Esther, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenida. Gracias, Paola. Un gusto. No deja de ser interesante que esta política migratoria Trump también la matice, dirigida hacia los refugiados ucranianos, una guerra impulsada desde Estados Unidos para contrarrestar la influencia de Rusia. Pero esta presión, esta arma que utiliza Trump, ¿está dirigida a quién, Ana Esther? ¿A los ucranianos, a Volodymyr Zelensky o a los países europeos? Pues mira, la pregunta ya apunta a la respuesta, porque realmente ahí el castigo que está imponiendo Trump en general a los países europeos ha sido muy fuerte, por el lado económico, luego con la aplicación, por ejemplo, de sanciones a Rusia. Estaría en el mismo caso que tú señalas, porque sanciona a Rusia, pero le impide a Europa tener energéticos baratos, ¿no? La obliga a comprar gas licuado de Estados Unidos, que es mucho más caro. Entonces, todas estas políticas que ha estado haciendo, por supuesto, en este caso tiene que ver con Ucrania, bueno, porque se trata de los refugiados ucranianos, pero sobre todo es una manera de obligar a Europa a ser quien acoja a estos refugiados. Entonces, sí, creo que marca un poco la línea de cómo se está moviendo su política en términos generales, ¿no? Porque también con América Latina tiene políticas similares, pero también hacia la zona del Medio Oriente, del Asia Central, ¿no? Del Asia Occidental, de algún modo, y los acuerdos que está empezando a tener o a querer tener, lo que ha estado filtrando con respecto a sus acuerdos con Rusia, apuntan realmente a un reacomodo muy fuerte, no solo de la relación entre Estados Unidos y Rusia, sino sobre todo como apuntando a un reordenamiento o a un disciplinamiento de nuevo tipo con todos los países europeos,
Yo incluso a veces digo, pues ¿será que el occidente colectivo se está desmoronando? Eso que era un monolito que actuaba uniformemente hacia el resto del mundo, de repente dentro tiene tales resquebrajaduras que, no sé, habría que pensar cómo va a ser la relación de aquí en adelante con ese occidente colectivo, con aquello que conformaba ese occidente colectivo, y no sé si se estarán privilegiando más los contactos con aquellos países que le preocupan, ¿no? Porque son sus amenazas los que lo desafían, que son Rusia y China, y entonces privilegiar la relación con Rusia, China, la India sobre pues aquello que pueda acontecerle a Europa, utilizar a Europa allí como conejillo de Indias un poquito, sacrificándola para poder emprender otro tipo de relaciones hacia pues sobre todo la parte de Asia, ¿no? Esta parte fuerte de Asia con la que necesariamente va a tener que contender o estar en relaciones, fortificarse de aquí en adelante. Ahora, cuando miramos a nuestra región, en América Latina, el Caribe, hay posturas marcadas. Xiomara Castro, que nada más preside la presidencia pro tempore de la CELAC, convocaba una reunión para el 30. ¿Qué esperar de este encuentro? ¿Qué expectativa puede marcar y qué puede cambiar en medio de una política antiinmigrante como la que implementa Trump? Bueno, mira, ahí yo lo veo muy complicado porque incluso la respuesta de países como, bueno, de la presidenta de Honduras, ¿no? Diciendo que podría cancelar la autorización para que Estados Unidos se mantenga en su base militar de Palmerola, ¿no? Que es algo pues muy fuerte, es un desafío muy grande, pero muy difícil de cumplir, ¿no? Pasa lo mismo en el caso de Petro. Petro de repente dio una respuesta muy airada, muy celebrada incluso por la gente en América Latina, pero que no pudo sostener porque los compromisos, digamos la urdimbre creada entre los países de América Latina y Estados Unidos es muy fuerte y es, digamos, histórica. Entonces, de repente la amenaza de Estados Unidos de poner tarifas a los países latinoamericanos es suficiente como para obligarlos a bajar cualquier tipo de respuesta soberana que hagan, ¿no? México mismo ha respondido bien, digamos, el discurso de la presidenta no ha estado mal, han tratado incluso de detener las amenazas, pero finalmente están haciendo lo que Estados Unidos quiere que se haga, es decir, se está recibiendo a los migrantes, han llegado migrantes no solamente mexicanos, sino de otros países, que era algo que se había dicho que no se iba a permitir, de manera que ahí, aún en la reunión de la CELAC, va a ser difícil construir una posición suficientemente fuerte como para modificar los términos de la política de Estados Unidos. Y luego, por ejemplo, el caso de México, ha dicho la presidenta que ella no va a asistir, que va a enviar posiblemente al canciller o algún representante de alto nivel, pero ella misma no va a asistir. O sea, hay allí una amenaza que se percibe, por un lado, regionalmente, pero sobre todo binacionalmente. O sea, la respuesta de México es México con Estados Unidos, y la respuesta que cada uno ha empezado a dar es también así bilateral,
unilateral y está difícil porque la situación de cada uno de los países es muy distinta, digamos, los puntos débiles de esa relación en cada uno de los países son diferentes y entonces va a costar un poco de trabajo. Ahora, la verdad que hay que apostarle a eso, hay que apostar a que en América Latina se pueda forjar una posición un poco más colectiva, más unitaria, que permita pues tener una posición un poco menos frágil frente a esta agresividad con la que se están impulsando las políticas desde Estados Unidos. Ahora, Ana Esther, ya casi para finalizar el programa, me gustaría preguntarte de manera puntual, porque no tenemos mucho tiempo. Cuando Donald Trump dice que hay que conseguir la paz por la fuerza, está mandando un mensaje no solamente fuerte, sino también peligroso. De ese escenario me gustaría también hablar. ¿Qué es lo más peligroso de esta política antimigración que tiene Donald Trump implementada, por supuesto, contra América Latina, contra el Caribe y otras latitudes del mundo? Tomando en cuenta además que la doctrina Monroe marca justamente ese precepto, ¿no? América para los americanos, pero ahora será América para los estadounidenses. ¿Qué decir de esto? Claro, mira, allí hay un detalle que es muy importante y es que se ha determinado que este problema de la migración en Estados Unidos es un problema de seguridad nacional. Entonces es un problema que se atiende desde el Pentágono. O sea, no es un problema que las policías migratorias van a tratar, sino que ya escaló al nivel de problema de seguridad nacional. La frontera con México, por ejemplo, ya está militarizada, es decir, y el propio ejército de Estados Unidos ha hecho declaraciones diciendo que ese es un caso que les compete directamente y que ellos se van a hacer cargo. ¿Qué significa esto? Cuando al mismo tiempo hay una determinación de que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas y que seguramente eso va también a correr en otros casos de América Latina, pues quiere decir que están construyendo la plataforma que justifique intervenciones militares, ya no solamente de policías, por ejemplo, antinarcóticos, ¿no? que ya viene desde hace tiempo realizándose, sino que directamente los militares, las fuerzas militares de Estados Unidos se harán cargo de pues ordenar esta relación. Lo que quiere decir que hay una amenaza de, no sé si de invasión estructural, digamos permanente, pero sí de una invasión quirúrgica en algunos casos que por supuesto nos pone en un riesgo enorme en todos nuestros países. Nos mantenemos atentos entonces a las decisiones que asuma la administración de Donald Trump en medio, por supuesto, de esta escalada de tensiones y con una política de confrontación que parece ser el camino que elige el mandatario estadounidense. Como siempre, agradecer a Ana Esther Ceseña por su tiempo y compartir su análisis con nuestros televidentes del Mapa. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Deportaciones. Trump pasa sobre los derechos humanos. El proyecto de la ley Laken-Riley da más poder a funcionarios estatales antimigración y jueces federales, incluida la posibilidad de detener a migrantes individuales, a avasallar escuelas e iglesias. Una ley que le costaría $83 mil millones en los próximos 3 años, lo que desnuda que Trump está usando la migración como un arma de presión. 2. Rechazo. Las críticas a las políticas antimigrantes no solo llegan desde los gobiernos, políticos y ciudadanos, también dentro del propio Estados Unidos. Legisladores hispanos han criticado las medidas de Trump sobre la migración. Le dicen bien claro que quisieran recordarle a Donald Trump que Estados Unidos se ha convertido en la nación más poderosa y próspera del mundo, no a pesar de los inmigrantes, sino gracias a ellos. Ese 45% de latinos que votaron por él, más del 30%, hoy se arrepiente de haberlo hecho. 3. Ucrania.
Trump ha eliminado toda protección para los migrantes irregulares que se encuentran en calidad de refugiados y esto abarca también a los refugiados ucranianos. Washington ha suspendido este programa del United for Ukraine. El objetivo, presionar al resto de los países europeos, es decir, más dinero para la guerra, pero con aportes reales que puedan superar el 2% de los productos internos brutos. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.